Todo ser humano tiene la obligación de adorar a Dios de manera constante y mucho más los redimidos. Las razones son todas. Para eso fuimos creados y para eso redime. Pero debemos saber que la adoración que Dios demanda es mucho más que entonar cantos y escuchar predicaciones alusivas a Él. La adoración que Dios demanda exige la entrega de nuestro ser entero. El hermano Oscar amplía esto en la siguiente exposición. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Espíritu Santo le ha dicho a la Iglesia hace 2000 años, allá en Roma, a través de la pluma del hermano Tercio y el ministerio de Pablo: creyentes, por favor, preséntense. Presenten su cuerpo, pero el contexto implica preséntense en cuerpo y en alma y en espíritu. Una manera de decir, porque no creemos que el ser humano sea tripartito, pero vayan, preséntense a Dios. La reunión es una santa convocación, pero háganlo de una manera limpia. Vivan entre semana lo más limpios que puedan, todo su cuerpo. Y se refiere al cuerpo entero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. La casa de Dios es cuando hay creyentes reunidos adorando a Cristo Jesús, el Señor, alrededor de su palabra, la Biblia, como Él dijo, y buscando su gloria, la gloria de Él. Y eso es precisamente lo que Romanos capítulo 12, versículo 1 dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy quiero proponerles que nos animemos más, que tomemos fuerza en esta palabra y que reevaluemos nuestro altar en la vida cotidiana. Porque si bien es cierto, en el capítulo 12 de Romanos empieza la carta a tomar un viro más práctico, un viraje, hace un giro hacia la práctica, los mandamientos de Cristo, las directrices para la iglesia, de Roma hace 2000 años y de todos los tiempos. Por tanto, para usted y para mí también. El altar que requiere nuestros cuerpos, todo nuestro ser, es decir, nuestra conciencia debe estar ahí. Hay hermanos, las iglesias que he conocido, y a mí me ha pasado por épocas, que vienen, pero no se congregan, que cantan, pero no alaban al Señor en ese momento. Este pasaje nos está diciendo, vengan de cuerpo entero, vengan todo su ser venga a alabar al Señor, todo su cuerpo. Y el cuerpo ciertamente es esto, pero el espíritu, el alma completa. Eso es el altar de la vida cotidiana. El cristiano acepta, reconoce que peca entre semana, por eso necesita venir el domingo y viene el domingo y se presenta como un sacrificio vivo para ser limpiado, para tener fuerzas para arrancar esta otra semana. Un cristiano sin su iglesia, sin la iglesia local, se va secando, se va enfriando.
Por eso la invitación es preséntense delante del Señor. No es delante del pastor, no es delante de aquel hermanito, de aquella hermana. Es delante del Señor y no es cierto que yo hago mi iglesia yo solito en mi casa. A menos que sea un ministerio, digamos, programado. El Señor estableció la iglesia local. Él la planeó así. Aquí, el domingo, celebramos lo que históricamente se ha llamado el culto público, y creo que es un buen término para diferenciarlo del culto personal y diferenciarlo del culto familiar. Algunos autores creen que el versículo 1 de Romanos 12 se refiere específicamente al culto público. Pero yo estoy más con los otros comentaristas que piensan que se refiere a un altar en la vida cotidiana, siendo el principal el del domingo, el público, la santa convocación, desde luego. Entonces, en primer lugar, el contexto de este capítulo 12 y este versículo 1, al que algunos llaman la bisagra de la carta a los romanos. La bisagra es ese eje que abre la puerta, que sostiene y abre la puerta, ¿no? Es donde se hace el cambio. Muchos maestros como Sproul y John MacArthur entienden que la carta a los romanos se divide en dos grandes bloques. Algunos otros la dividen en otros bloques, no está mal. Pero principalmente se divide en dos bloques, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Son profundamente doctrinales y exponen la ruina del hombre, la miseria del ser humano por causa del pecado. ¿Y cómo se puede justificar el ser humano? Es decir, tiene doctrina, verdades de Dios. Digamos, en el buen sentido de la palabra, la teoría. La justificación por la fe, la santificación y la soberana elección del Señor Dios, exaltando siempre a Cristo. Y el que arrancamos hoy, el capítulo 12 hasta el final de la carta, hasta el 16, son capítulos prácticos. Son instrucciones para el creyente y para la asamblea de creyentes. Entonces, cuando uno estudia eclesiología, es decir, la vida de la iglesia, como se le dice a Timoteo, cómo aprender a comportarse dentro de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Romanos capítulo 12 hasta el capítulo 16 son un terreno al que hay que ir y escarbar. El versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Es el eje que une la creencia con el comportamiento. ¿Sí? ¿Sí cree usted conmigo que una cosa es la creencia y otra es el comportamiento? Suele pasar. Pero la verdadera creencia sí lleva a un comportamiento como el que Dios quiere. Por eso es bueno, es necesario invertir en tiempo, dinero, esfuerzo, en estudiar la palabra. A propósito, felicitamos a Manuel, que se graduó esta semana en una materia. Se graduó bien, pasó. La interpretación histórica de lo que consideramos iglesia sana, por ejemplo en Reforma, insiste en que la doctrina nunca es un fin en sí misma. La ortodoxia debe conducir siempre a la ortopraxia. O sea, la creencia correcta
siempre debe llevarle a usted a la práctica correcta. Y si no, hay malos fundamentos en la fe. No hay problema en que usted se devuelva y diga, por favor, enséñenme desde cero. Al contrario, eso es muy humilde. A mí me pasó, yo llevaba unos años en el Evangelio, en iglesias neopentecostales, llegué a una un poco más sana, más estricta, y el pastor, después de hablar conmigo, de analizarme por allá en el 2007, 2008, me dijo, qué bien, hermano, qué bien, todo lo que usted sabe. Empecemos un discipulado. Uy, eso, mi orgullo, uy. Pero fue bueno, fue necesario. Ese es el primer punto, el contexto, ese es el contexto. Romanos, si usted la ha leído como le hemos aconsejado, por favor, y si no, hágalo esta semana. Lea Romanos, lea todo el capítulo de Romanos, todo el libro de Romanos, toda la carta. Es un libro escrito por ahí en el año 57, más o menos, y el tema principal es la justicia de Dios. ¿Cómo hace un ser humano para ser justificado, ser declarado santo e inocente delante de Dios? Ese es el tema principal. Hay una introducción, el capítulo 1. Ahí después el capítulo, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, habla de la necesidad de la justificación del ser humano. El ser humano necesita ser justificado, ¿o no? El ser humano nace muerto en delitos y pecados, y su experiencia lo confirma, ¿o no? A no ser que usted no conozca a Dios. Habla de la provisión de la justificación, o sea, de la fe en Cristo. La carta a los Romanos habla de los resultados de la justificación, de la soberanía de Dios y de Israel, de la nación de Israel, de la vida práctica del cristiano, lo que estamos empezando hoy. Ese es el contexto. En segundo lugar, miren, la idea general aquí en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. La idea principal ahí es que la única respuesta lógica y espiritual a la gracia y a la gran soberanía de Dios es la entrega total y continua de todo nuestro ser. Es una respuesta natural. Natural. Haz el ejercicio, hagamos el ejercicio. 3 semanas. Una persona áspera, una persona grosera, un vecino, un familiar que sea reticente, y trátelo bien, bendígalo, dele, escúchelo, dele tiempo, dele un poquito de cariño. Esa persona va a responder muy bien, casi en todos los casos, casi siempre, ¿sí? Y esa es la idea aquí. Pablo está diciendo, hermanos, por todo lo que les acabo de decir en los 11 capítulos anteriores, que Pablo no escribió por capítulos, por todo eso, preséntense delante de Dios. Es un culto lógico, es la verdadera manera de adorar a Dios. Presentarse. Todo usted, preséntese delante del Señor. Y debe ser sacrificialmente y debe ser apartado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Acaso está diciendo que el que peque entre semana no debe presentarse? ¿Qué cree usted? Mire su Biblia, por favor. Mire Romanos capítulo 12, versículo 1. Analice cada palabra conmigo. ¿Está diciendo eso Pablo? ¡Claro que no! ¿Está diciendo lo contrario? Pequen tranquilos que el domingo vienen y se... No, menos. Está diciendo, vengan.
Ustedes son cuerpo de Cristo. Formen parte de Él, sean el engranaje, disfrútenlo, nútranse hasta los tuétanos de sus proteínas, hablando espiritualmente, digamos, de sus nutrientes, de lo que Él es. Y nutran a otros, porque los órganos hacen eso en un cuerpo. Ustedes son un cuerpo, a la vez cada uno tiene un cuerpo espiritual y carnal, dice en Corintios 15. Pero el ser humano es uno, un alma viviente. Traiga toda su alma y venga y absorba y aprovéchese de Cristo todo lo que pueda. Todo. Es urgente que lo haga el domingo para que pueda vivir entre semana. Y tal vez haciendo una aplicación para hoy. No, tal vez no, yo estoy seguro. Con cariño y con respeto les digo, por favor, respondan al llamado de recuperar nuestro culto presencial el miércoles. Porque aquí en el versículo no, me queda difícil meter las pantallas de Zoom. No es una imposición, no, nadie va a perder la salvación por eso. No, es que necesitamos entre semana vernos y presentarnos delante del Señor. Sí, es un sacrificio. Qué bueno que diga sacrificio. Es que es difícil, porque yo estoy cansado el miércoles, porque no tengo tiempo, porque... Sí, es un sacrificio. A propósito, este miércoles, 1 de abril, nos vemos aquí a las 5 de la tarde, aunque el culto de oración va a empezar a las 6 y vamos a transmitir para los que no alcancen a llegar aquí. Y yo llegaré desde las 4:30 para también tomarnos un tintico. Eso también es parte de la comunión. Esa es la idea general. La adoración verdadera no se limita a un servicio dominical, sino que es un estilo de vida de rendición sacrificial, impulsado por la gratitud. Es decir, usted ha entendido y ha experimentado tanto la misericordia de Dios en su vida, que le salvó, que le provee, que lo perdona otra vez y lo perdona y le ayuda una y otra vez. Tanto que usted dice, no, yo amo a mi Señor, yo quiero hacer algo por Él, yo quiero ver a su iglesia, quiero soportar a los hermanos. Ese es el segundo punto, la idea general. Hemos visto el contexto, la idea general. En tercer lugar, veamos una exégesis, o sea, sacar el contenido de cada palabra, cada palabrita de ese versículo. ¿Por qué solo un versículo? Porque es que este de Romanos 2 es muy, muy denso, muy rico. La exégesis y la aplicación bíblica palabra por palabra. Mire su Biblia, por favor. ¿Cuál es la primera expresión que hay antes de la coma? Léalo. Léalo, por favor. Así que. O por consiguiente, se podría decir, pudieron haber traducido así, por consiguiente. Esa es una conjunción hilativa. O sea, es una frase. Son dos palabras que unidas sirven de ancla, de tornillo, para traer la idea de los versículos anteriores, de los capítulos anteriores, de todos los capítulos anteriores. Así que, pues, el ser humano es culpable ante el Evangelio del Señor Jesucristo, ante la justicia de Dios. El ser humano merece la condenación porque conociendo a Dios, sabiendo que había Dios, lo cambiaron, cayeron en idolatría, adorando lo que no es Dios, y después en perversiones sexuales de todo tipo. Pero los judíos también son culpables. Por eso Dios puso a Abraham y le prometió un reino que es Cristo Jesús el Señor y su iglesia. Pone varios ejemplos, habla de la justificación, habla de la elección de Israel. Todo
eso es lo que pasó con la humanidad. Y así es Dios. Dios es santo, es justo, es fiel y verdadero. Santo que no soporta el pecado, justo que castiga el pecado. Pero es misericordioso que prometió un libertador, un Mesías, y es Cristo el Señor, y ya vino. Así que, por consiguiente, a la luz de todo lo que les acabo de explicar, de la salvación, de la justificación delante de Dios, es algo parecido. O sea, Pablo está esperando la respuesta de los romanos, de los cristianos en Roma y de los creyentes de todos los tiempos. Debido a que Dios hizo eso, que la condición humana era tal, algo similar sucede, es un patrón parecido en Efesios 4:1, cuando dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí me explico? O sea, la gracia siempre precede al deber. Allá en Efesios 4:1 también, durante los primeros 3 capítulos, Pablo les dio razones, teología, doctrina. Y en el capítulo 4 empieza a decirles: hagan esto. Les ruego que anden como es digno del Señor. Es lo mismo. Primero, la gracia. Primero el gran problema del pecado del ser humano, que le hace merecedor de la muerte, del infierno, de que su gusano, su cuerpo de carne, sufra por toda la eternidad en el lago de fuego. Ese día sí va a creer, y va a decir: yo, ¿por qué no escuché? Crujiendo los dientes y renegando contra el Señor. Pero vino la misericordia de Dios, la salvación del Señor en Cristo y su sangre preciosa en la cruz, en la cual creemos y nos limpia de todo pecado. Y la respuesta es la acción, presentarse limpio delante de Dios. Y para presentarme limpio, primero tengo que presentarme sucio. Y es lo que hacían los hermanos puritanos el sábado a las 6 de la tarde, porque me parece, estoy de acuerdo con ellos, muchos puritanos interpretaban como los judíos algo técnico, y es que en Génesis dice: fue la tarde y la mañana un día. Ellos creían que el domingo empieza realmente ayer, sábado a las 6 de la tarde, por ese término en Génesis. Por eso a las 6 de la tarde dejaban sus labores, dejaban ya lo que quedó cocinado, y se sentaban. Decían: ¿tú a qué vas mañana a la iglesia? ¿Tú con qué expectativa vas a ir? No, yo necesito encerrarme, me voy a retirar, necesito encerrarme, necesito ponerme a cuentas con Dios. Esta semana fui muy carnal. Preséntense, está en imperativo, o sea, en positivo. Pilas, es igual que la cena. Pruébese cada uno a sí mismo y tome de la cena, está en positivo. No está en negativo, no es: iglesia, pastores, hermanos antiguos, hagan todo lo posible para que nadie se presente el domingo. Estórbenlos, acósenlos. Quédese en la casa, váyase para otro lado. No, es todo lo contrario. Reconocer, aceptar que el pecado nos ensució esta semana y humillarse delante de Dios para que la sangre de Cristo nos limpie y podernos presentar como un sacrificio vivo. Esa es la invitación de este versículo. Sigue diciendo después de la coma, ¿qué dice? Mire por favor en su Biblia. Después del así que, dice: hermanos, os ruego. El apóstol Pablo, a pesar de su autoridad apostólica, no usa el tono de un dictador. El dueño de la iglesia, mi iglesia. Sino el de un pastor, un hermano mayor. La obediencia cristiana entonces no debe ser forzada, hermanos.
Si usted ha obedecido bajo amenaza, perdónenos, por favor, ayúdenos a corregir eso. Más bien la exhortación es en amor, debe ser así en amor. Y con el ejemplo. Hay hermanos que con la sola presencia vienen y se presentan el domingo. Y cuando uno los necesita entre semana también se presentan. Y con la sola presencia uno dice, me da pena, hermano, esa hermana es íntegro. Y la humildad de Pablo, ¿no? El respeto porque no son sus ovejas, son ovejas del Señor. En Números 12:3 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Por eso algunos creen que tal vez él no escribió esa parte, sino Josué. Pero es palabra de Dios, y lo dice. Y lideró a casi 3 millones de personas, pero era humilde. Y en Marcos 10:45 dice que el Señor Jesucristo dijo de él mismo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y ese es el norte que debemos seguir. Ese es el perfil de todo cristiano, todo cristiano. ¿Qué palabra sigue ahí? Después de os ruego. Por las misericordias de Dios, en plural misericordias, del griego oikirnos, que denota compasión profunda, constante, perseverante, muchas misericordias. Pues los salmos dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No significa que yo puedo hacer lo que se me dé la gana mañana lunes, que el martes voy a amanecer y le digo, no, misericordia, no. Pues obviamente el cristiano lucha, ¿no?, por mantenerse, pero es nuestra realidad, que hacemos el mejor esfuerzo el lunes y el martes amanecemos avergonzados por algo. Y cada vez que usted crece y crece más, cada vez que usted se presenta más y más delante de Dios, no solo el domingo, sino varias veces entre semana al día, su entendimiento aumenta y usted va comprendiendo, no, caray, no, yo he pecado con mi lengua. Y la lengua es parte de ¿qué? Del cuerpo con el que el domingo me voy a presentar. Los ojos, los pies presurosos para hacer el mal, las manos con las que no ayudé, no le di al que necesitaba. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, por las misericordias de Dios resume todas las bendiciones detalladas en los capítulos previos. La elección, la redención, la justificación, darnos el Espíritu Santo y la glorificación futura. Le quiero pedir que esta semana medite y se apropie usted de la glorificación futura. Va a ser una condición que no sé qué tan maravillosa, o sea, no nos alcanzamos a imaginar. Un cuerpo ya sin pecado. Un cuerpo que no va a poder pecar ni aunque quisiera, y es que no va a querer pecar, porque la presencia del Cordero nos va a llenar. Entre tanto, sigamos esforzándonos por presentarnos como sacrificio vivo, todos los días, varias veces al día, la mayor cantidad de veces que pueda. En el tabernáculo se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Es un significado importantísimo para la vida del creyente. No es hacer una oración de 3 minutos en la mañana de afán. Usted está desperdiciando gracia, poder de Dios. Usted está saliendo casi descubierto a la calle, por decirlo así. No es que le van a caer maldiciones ni nada, no, sino que usted está dejando de nutrirse de Cristo. Aproveche el poder presentarse. Es como si, haga de cuenta que usted tiene, voy a poner un ejemplo irrisorio, un ejemplo muy mundano, muy material, muy bajito, pero debajo del sol estamos todavía. Haga de cuenta que usted es muy amigo, por lo menos muy aceptado de
del dueño y el presidente y el fundador del grupo económico más grande de Latinoamérica, que mueve todo lo imaginable. Y tiene una casa, una super casa, una super mansión con muchas habitaciones, comida, empleados, tiene lujos, y él mismo está ahí esperándole a usted. Voy a estar aquí cuando quiera venir, la puerta está abierta, le voy a dar una llave, una huella digital, entre cuando quiera, presénteseme cuando quiera, usted es bienvenido. ¿Y usted en una crisis iría o no iría a visitar a su amigo? Vaya, pero vaya también cuando no tenga crisis, por lealtad, porque es su amigo, no solamente por las cosas que él tiene, sino por él, por la persona. Por las misericordias de Dios. Es decir, nosotros no obedecemos para obtener misericordia, sino que obedecemos a Dios y nos presentamos delante de Él porque hemos recibido misericordia. Yo no voy a mi lugar de oración para que Dios, digamos, tenga misericordia en mi vida. Eso es casi legalismo mal entendido. Yo voy porque ya he recibido la gracia del Señor. O sea, es decir, Dios tomó la iniciativa. El Señor primero hizo. Ahora yo respondo de manera natural. Por las misericordias de Dios, esa es la razón. Por ejemplo, en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, es el motor de la vida cristiana, dijo alguien. ¿Qué frase sigue ahí? Alguien léala, por favor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gracias. Que presentéis vuestros cuerpos. La filosofía griega de la época del espíritu era considerado bueno y el cuerpo malo. Eso es una herejía. Por ahí Platón y los gnósticos creían en eso. Pablo destruye esta idea aquí. El Espíritu Santo está diciendo así no es. Cuando dice nuestros cuerpos, está pidiendo nuestra existencia física en el mundo, nuestros ojos, nuestra lengua, las manos, la sexualidad, el tiempo, nuestro pasado, nuestros recuerdos, nuestras amarguras, todo lo que está en la mente, en el espíritu. Todo eso quiere Dios de nosotros. No solo quiere nuestro corazón en abstracto, sino que quiere obediencia materializada. Para que usted salga de ahí después de haberse presentado y vaya y se presente delante de su prójimo y le ame. Entre más difícil sea de amar, como que más vale, como que más lo edifica uno. ¿Quién se presentó delante de Dios como el gran ejemplo? Y como el sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio suficiente, eterno, puro, limpio, el Señor Jesucristo. Yo aquí estoy, Padre, me has preparado cuerpo. Siendo Cristo Dios, vino y se hizo un ser humano, y se presentó y no huyó de la cruz, no cambió el plan de Dios, murió torturado, humillado, solo en la cruz, solo, por usted, por sus pecados y por los míos, y los de todo creyente. El Señor Jesucristo se presentó como un sacrificio vivo, se presentó delante de Dios como un sacrificio muerto, y se presentó delante de Dios como un sacrificio resucitado, y hoy se presenta todo el tiempo como un gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, para interceder por usted y por mí. Está vivo, hermanos, está vivo. Y pronto le veremos cara a cara. ¿Le sorprende esto? Por favor, deje de presentar su cuerpo al pecado. Se lo ruego, se lo advierto. Su cuerpo no es para pecar. No se meta en más problemas con Dios. Cuide, por favor, esos ojos, esa lengua, los pies y todo su cuerpo. Desde luego,
especialmente sus partes íntimas, porque el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, porque usted es un espíritu con el Señor. Dios tiene paciencia, tiene misericordia, pero no lo provoque. Preséntense sus cuerpos, presenten el cuerpo entero, su ser integral, en sacrificio vivo. ¿Delante de quién? Delante de Dios y delante de los hermanos. ¿Cómo? Preséntense como estén. Preséntense como estén, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de buscar al Señor. Preséntese, ¿por qué? Presente sus cuerpos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es un Padre amoroso, porque Él vendrá y le limpiará, le recibirá. Preséntese cada cuánto. Todos los días, por favor, todos los días aproveche la gracia del Señor. Respecto a la frase que presentéis vuestros cuerpos, dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la siguiente frase, ¿qué dice? Léanla, por favor. Romanos 12:1. En sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Y esto es lo más emocionante. Esa sola frase, en sacrificio vivo, esas 3 palabras, nos obligan a leer todo Levítico. Por eso le queda a usted la tarea, por favor, hágala en casa. Levítico capítulo 3, por ejemplo. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda grosura que está sobre las entrañas. Bueno, y empieza a explicar. Es que de verdad hay que leer todo el Levítico para repasarlo, los que ya lo han leído, para afirmar y que se fije la idea en el cerebro de cómo es la gravedad del pecado delante de Dios. Porque si es verdad que hay escalas de pecados, no siendo el más pequeño o insignificante, sino que es pecado contra Dios, hasta pecados más graves y hasta uno que no es perdonado nunca. La gravedad, lo terrible del pecado es contra quién se comete. Todo pecado es contra el Dios santo, santo, santo. Y creo que no tenemos idea de quién es Dios. O se nos olvida a ratos. Hemos tenido momentos en los años de aprendizaje que uno dice, uy, sí. O sea, es el Señor, el Eterno. Y esa es otra recomendación que le hago. Por favor, meditemos esta semana en quién es Dios. Y si usted dedica un buen rato a meditar en la persona de Dios, se va a estremecer, se va a erizar y va a decir, no, yo no puedo seguir así, no puedo jugar con el Señor. Entonces, tan grave es el pecado que Dios estableció todo un sistema simbólico para apuntar a Cristo. O sea, eran figuras que apuntaban al Señor Jesús, porque Él cumplió todas esas condiciones de los sacrificios, de rociar la sangre, de todas las fiestas para los judíos. Y los pasos que uno encuentra en Levítico son, primero, la selección del animal. ¿Recuerdan la Pascua?
El animal debía ser macho, puro, sin defecto. Y debía rociarse la sangre. De 1 año, en una edad perfecta, también. El Señor Jesucristo cumplió con todos esos parámetros. Sin defecto, puro, perfecto. Entonces el animal se seleccionaba. Primero, en segundo lugar, estamos hablando de sacrificio vivo, se le imponían las manos. ¿Por qué cree usted que los oferentes, los creyentes del Antiguo Testamento ponían las manos sobre el corderito que iban a matar? Para obedecer a Dios. ¿Pero qué hacía ahí? Sí, desde Génesis, cuando Dios mató a un cordero y los vistió con pieles, prefigurando a Cristo Jesús, siempre está la figura de un inocente muriendo por el culpable. Claro, los animalistas hoy dicen, no, ¿cómo van a matar un corderito? Sí, puede tener razón, pero así de feo es el pecado. Es tan feo y detestable el pecado, me avergüenza, pero es tan terrible el pecado delante de Dios, tan asqueante, que Dios permitió que mataran a su hijo, lo envió a morir, a ser humillado, para que quedemos a cuentas con él. Entonces sí, yo acepto que un inocente muera por mí, esperando, decían en el Antiguo Testamento, esperando que venga el Salvador del mundo, el Mesías. Y también mis pecados se transfieren a ese inocente. Cristo es el Cordero inocente, el Cordero de Dios que murió por su pecado y por el mío. En tercer lugar viene la matanza del animal, si son muchos detalles para hablar de ello ahorita. En cuarto lugar, el rozamiento de la sangre, y eso es lo que está sucediendo cada vez que evangelizamos. La sangre de Cristo se rocía sobre incrédulos. Miles de personas en el mundo hoy conocerán a Cristo y entenderán. Y esta semana, la sangre del Hijo de Dios me limpia. ¿De verdad me lo aseguro? Sí, se lo puedo curar. Porque no soy yo, es Él el que lo está salvando a usted. Y en último lugar, la quema de la ofrenda. Se quemaba la ofrenda, que también tiene el simbolismo trascendental. En sacrificio vivo. Allí en Levítico entonces significaba la expiación, restauración, una relación con Dios, continuar la relación, no romperla, porque el Señor es perdonador. ¿Es castigador? Sí. Es castigador, sí. ¿Pero es perdonador? Sí, también. Escoja, el pecado está ahí en la puerta. Entrega total es lo que muestra todo el sacrificio vivo. Devoción y gratitud después de haber sido quitada la culpa. Pero fue quitada completamente. ¿No se alegra usted por eso? Los problemas de la semana se ven pequeñitos al lado de semejante noticia. Vivimos enteramente para Cristo. El reto de un sacrificio vivo es que tiene la tendencia a querer bajarse del altar. Por eso Pablo escribió Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Alabanzas no son solo las canciones. Cuando cantamos debemos entender que cantamos y debemos estar concentrados porque ahí está el Salvador, aquí está el Señor. Alabanza es toda mi manera de vivir. Y cada fracaso solamente debe humillarme más para mandarme a correr a los pies del Señor Jesús. Como corrió una mujer adúltera, es decir, inmoral. No sé si la dejaríamos entrar al culto hoy. Deberíamos dejarla entrar. Pero no sé si nuestra carne aceptara que llegara
aquella mujer que derramó un perfume costosísimo de alabastro a los pies de Cristo y con sus pies enjugó y sus lágrimas, con su cabello y sus lágrimas enjugó sus pies y con el perfume. Lo estaba preparando como el cordero, como preparaban antiguamente los corderitos, los animalitos. Eran antecitos de la última semana del Señor Jesús, antes de la entrada a Jerusalén. Pero claro, Simón el religioso, muy reformado él, uy, si supiera quién es esa mujer, pecadora. Yo, mi tradición. El Señor aceptó esa adoración de una mujer adúltera. Porque es que el pecado no puede contaminarlo a Él, porque Él es santo. Porque es que precisamente Él estaba ahí para que ella llegara. Y aceptó que enjugara sus pies, pero no la dejó igual. La regeneró, obviamente, le dio una nueva vida. Pero no, Simón el fariseo decía, ¡oh, horror! Esa mujer se presentó como un sacrificio agradable. Y Judas ahí, metiendo inquina, murmurando. No, ese perfume no, toda esa plata hubiéramos montado una fundación, hubiéramos ayudado a un poco de pobres. O sea, Judas a enseñarle a Dios cómo ser Dios. ¿Le suena familiar? A mí me pasa. Y así fue que en Colombia, principalmente, y parece que en Perú, surgió la teología de la liberación, de quitar la cruz y poner un fusil, y vamos a defender al pueblo de los opresores. Y el opresor es el pecado, por eso necesitamos presentarnos como sacrificio vivo hasta que la sociedad sea impactada. En 1 Pedro 2:5 dice, preséntense ustedes como piedras vivas, ofrezcan sacrificio santo, sean edificados. Es decir, la iglesia se está construyendo, pero ya hay garantía de que prevalecerá, porque Cristo, el glorioso, es su cabeza y su dueño. Y la última frase dice, de Romanos 12:1, termina diciendo, santo, ese sacrificio debe ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo es una palabra agion, es apartado para un uso exclusivo, para nada más se usa. Agion era muy común en el griego que se inventó Alejandro el Magno, el que se escribió el Nuevo Testamento, lo utilizaban a diario, en Medio Oriente, y era como decir, este pocillo o este vaso es de oro y cobre y tiene incrustadas en las casas sucedía, ¿no? En las casas de ricos, es un ejemplo de lo que he visto, de lo que he leído. Este vaso, esta copita de ese material es solo para el dueño de la casa, para el patrón. Y él ahí toma el vino, su vinito todos los días a las 6 de la tarde, por decir algo. Y los empleados y la esposa, nadie le tocaba ese utensilio, porque era agios, era apartado para él. Ahora, un pobre puede tener un utensilio agios, creo que en las casas suele pasar, ¿no? No, ese es el pocillo de Jaime, y Jaime es su pocillo bien limpio para él, pero eso es parte de la identidad, eso es bonito. Así quiere el Señor que seamos los creyentes. Una vasija apartada, porque Él nos apartó para Él. Así quiere que nos presentemos. Eso es santo, eso es agradable a Dios, dice la palabra. No podemos usar nuestra vida para el mundo de lunes a sábado y para Dios el domingo. Una vida consagrada de este modo trae placer y gozo al corazón de Dios. Agradable, dice, insisto.
En 1 Pedro 1:15 dice, no se presenten para el pecado, sino como aquel que os llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Todo su ser, todo su ser. Pero este hermano Oscar está exigiendo mucho y por ahí él ni cumplirá él, ni con la mitad, es verdad. La gracia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es más exigente, muchísimo más exigente que la ley en el Antiguo Testamento. La eterna diferencia y el magnífico beneficio, precioso beneficio, es que Dios hace en nosotros eso que nos exige. Él es el que lo hace. O sea, vamos a la fija. Estamos seguros. Qué buena noticia, qué gran Salvador tenemos. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Vuestro culto racional es logiken latreian. Puede traducirse como un culto espiritual o un culto lógico, coherente. La mayoría de los reformadores amaban esta frase. Significa que después de entender la cruz y la gracia inmerecida, entregar toda tu vida a Dios no es fanatismo. Es lo más lógico, lo más racional, es lo que se espera. ¿Qué puedes hacer? Ninguna otra cosa. Guardarte algo para ti mismo sería completamente irracional a la luz de lo que Cristo entregó. Y 4 aplicaciones prácticas. Si quiere, por favor, tomarlas. Para usted, hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna. Evalúe su motivación cristiana. ¿Usted por qué se congrega? ¿Usted por qué tiene la membresía? ¿Por qué evangeliza? Todo eso está bien. Todo eso está bien. ¿Por qué le enseña el evangelio a sus hijos? ¿Por qué es cristiano? B. La adoración es 24/7. Debemos destruir la línea divisoria entre lo secular y lo sagrado, dijo alguien. Presentar tu cuerpo significa que tu manera de trabajar en la oficina, de tratar a tu cónyuge, de navegar en internet, de usar tu dinero, es parte de la adoración, es el culto racional. C. Santidad física y tangible. La santidad no es solo aquí, sino en todo el cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Puesto que es el instrumento de tu ofrenda a Dios, debes cuidar lo que tus ojos ven, lo que tu boca habla, a dónde van tus pies, la pureza física, la pureza moral, la pureza sexual. Es la esencia del sacrificio. Con ese cuerpo que usted tiene, va a resucitar. ¿Para salvación o para condenación? Porque todos resucitarán. Y D. Permanezca, por favor, en el altar. Hemos hablado esta mañana del altar de la vida cotidiana. Permanezca en el altar, no se vaya del altar. Pero es que el Señor Jesucristo, cumpliendo la profecía, salió del templo y se fue al Monte de los Olivos. El profeta había dicho, la gloria de Jehová abandonará el templo. La gloria de Jehová es Cristo el Señor. El templo estaba muy contaminado. Sí, Dorita. ¿Señora? Sí. Permanezca en el altar, es la última, como sacrificio vivo. La primera es, evalúe su motivación cristiana. Yo no quiero, de verdad, delante del Señor, yo no quiero destruir la fe de alguno, ni desanimar a otros, sino que hagamos el ejercicio de reevaluarnos. Yo, ¿por qué soy cristiano? ¿Por tradición? Porque alguien me dijo hermano hace años,
O de verdad yo conozco a mi Señor Jesús y lo amo. Entonces, la primera es evalúe su motivación cristiana. Lo segundo es la adoración es 24/7. Hay que romper con esa línea divisoria que culturalmente hemos hecho entre lo secular y lo sagrado. Los cristianos, a mí me enseñaron hace 23, 24 años que no, mi vida es secular, mi vida en la iglesia. No. Tanto como Dios es dueño de la iglesia, es dueño del impío, es dueño del de afuera, de todo. La tercera aplicación práctica es, recomendamos una santidad física y tangible, y la palabra de Dios hoy nos mueve a eso. Una santidad física. Hay una predicación que si la encuentran en YouTube, a mí me despelucó hace unos meses. Se llama Santidad en las pequeñas cosas. Creo que es de Ministerios IT, que traduce muchos puritanos. Santidad en las pequeñas cosas. Qué manera de exponerlo. Claro, sin malentender un legalismo, un moralismo, ¿no? Sino cuidar las pequeñas cosas. Eso sí que es práctico. Así sea una moneda de 100 pesos. No, mira, es tuya. Una tentación digamos, un comentario tonto de burlarse de alguien, de un chistecito. Uno dice, eso no pasa nada. Tal vez no pasa nada, tal vez no, la persona no está ahí, pero sí pasa algo en mi corazón cuando lo suelto. No estoy diciendo que alguien va a perder la salvación por eso, no. Estoy invitando a que tengamos eso, santidad en las pequeñas cosas. Que no nos demos permiso para ver piel, mucha piel. Que no nos demos permiso para pensar, para acuñar pensamientos que uno sabe que no están bien. Que no nos demos permiso para que alguien venga y me pueda murmurar de otro. Espere, no nos consta. Pero vaya y arregle con ese hermano, con esa hermana. Claro, eso no lo vamos a lograr ya esta semana. No, eso es un norte muy largo, pero tenemos toda la potencia de Dios a nuestro favor. Y la última es, por favor, permanezca en el altar. Como el sacrificio es vivo, tu carne luchará por retomar el control. Cada mañana de manera consciente debes orar, algo así, por ejemplo. Señor, hoy presento de nuevo mi cuerpo y mi voluntad a ti. Haz conmigo lo que te agrade. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.